Bendiciones, queridos hermanos, Dios me los bendiga. Muchas gracias por este día que Dios nos da, nos presta, ¿verdad? Un día más de vida. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite poder vivir, poder respirar, poder estar delante de Él un día más, la oportunidad que Dios nos da para cambiar. Todos los días, en su gran misericordia, Él nos permite, hermanos, poder cambiar nuestra vida, que podamos nosotros direccionar nuestra vida hacia Él. Eso es lo más hermoso de nuestro Padre Celestial, que mientras estemos con vida, Él nos da la oportunidad para cambiar, Él nos da la oportunidad para enderezar nuestras vidas, Él nos da la oportunidad de poder reparar muchas cosas. Por eso, en su gran amor, en su paciencia, en su bondad, damos gracias a Él que nos permite disfrutar una vida más en Él. Tú, si te sientes lejos, si te sientes apartado, donde quiera que estés, déjame decirte que la misericordia de Dios es todos los días. La misericordia de Dios es aquella que nos da la oportunidad de volver a empezar. Si algo se reparó, algo se hizo, se dañó, algo se hizo, hermano, se rompió esa comunión con Dios, esa relación tuya con Dios, ese servicio para con Dios, todavía tienes la oportunidad de volver al camino, de pedirle perdón, de reconciliarte con Él, de decirle: Señor, yo quiero servirte, quiero que me perdones, quiero que me ayudes, quiero que, Señor, en tu gran bondad, en tu paciencia, Señor, dile, tu palabra dice que tú no rechazas para siempre. Entonces dile: Señor, quiero agradarte, quiero buscarte, quiero servirte, quiero hacer lo que realmente a ti te agrada. Y eso es algo que al Señor, hermano, le agrada. Eso es algo que al Señor, hermano, siempre desea escuchar de la voz de sus hijos. Ese deseo incomparable, hermano, de servirle a Él. Esta mañana, hermano, orándole al Señor, preguntándole, buscando en su palabra, algo llama mi atención, hermano, sobre la importancia de honrar a Dios, de realmente tenerle temor a Dios. Y le puse por título, hermano: el camino de muerte es la del hombre simple. Definitivamente estamos viviendo tiempos, hermanos, de muchas bendiciones de parte del Señor. Yo creo en lo personal, hermano, que hay mucho pueblo, hermano, un remanente que está caminando conforme a la voluntad de Dios. Un pueblo, hermano, que es guiado, hermano, por el Espíritu Santo. Hay un pueblo que realmente tiene puestos los ojos en el Señor. Estamos viviendo tiempos de mucha ignorancia doctrinal, de abandono en el camino de Dios. Por eso estamos en el último tiempo. Por eso hay que entender, hermano, que hay un mensaje que es el último en este mensaje, en este tiempo final. Hay un mensaje, hermano, que se estará dando, hermano, y es el mensaje de la reconciliación. En este tiempo, hermano, en este tiempo ya final, en este tiempo ya, hermano, que ya realmente nos queda poco tiempo, hermano, es el mensaje de la reconciliación. Por eso la misma Escritura nos enseña, hermano, de que Dios nos ha encargado este mensaje de la reconciliación. Un mensaje, hermano, donde el creyente, dice la misma Escritura, que Dios estaba reconciliando el mundo, dice, no tomándole en cuenta sus pecados, hermano, sino que Él estaba reconciliando, hermano, a todo. Dice, hermano, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, dice en Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así como las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que es el tiempo de reconciliarnos con el Señor. Es el tiempo de volver a tener una relación de paz, una relación, hermano, una relación de amor por Él,
una relación, hermano, que nos haga por medio de la sangre de Cristo, de limpiarnos con la sangre de Cristo, de volver, hermano, al camino de la relación íntima con Él, una relación personal con Él, de tal manera, hermano, que estamos en el mensaje, en el tiempo de la reconciliación, en el mensaje, hermano, donde Dios está llamando a tener una paz con Él, a reconciliarnos con Él, es donde Él está llamando, hermano, a que todo hombre vuelva al camino, a que todo hombre, hermano, entienda que haga las paces con el Señor. Por eso dice en 2 de Corintios, dice, hermano, Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, así como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios os rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios. Lo rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Haz las paz con Él. Pídele perdón a Él. Vuelve al camino, dice, porque, hermano, cuando uno se desvía del camino, entonces ya no anda en caminos de vida, sino anda en caminos de muerte. Entonces, estamos viviendo donde se está llevando este mensaje de paz, este mensaje de la reconciliación para con Él. Estamos en un tiempo, hermano, donde también Dios está hablando, dice en Apocalipsis 22:10, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Pero vean, hermano, que el mensaje hoy de la reconciliación, pero hay quienes van a recibir el mensaje y quienes no van a recibir el mensaje. El mensaje, hermano, el mensaje de la paz, el mensaje que nos reconcilia a través de la sangre de Cristo. Pero estamos en este tiempo donde tú debes de estar escuchando que volver a casa, de reconciliarte, de volver con el Padre. El Padre te espera, hermano. El Padre está esperando que vuelvas a casa. El Padre está esperando que tú te reconcilies con Él. El Padre está esperando que vuelvas a la vida, que vuelvas a tu primer amor, que vuelvas a servirle, que vuelvas a entregar tu corazón, que vuelvas a entregar tu vida a Él. Él está esperando todavía eso. Por eso el mensaje de la paz, el mensaje de la reconciliación para con Él. Pero también dice que hay quienes, hermanos, seguirán sus propios caminos. Hay quienes seguirán en su propia terquedad, en su propia necedad, y que, hermano, acá dice, no selles estas palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. No se ha terminado todavía el mensaje de la reconciliación, el mensaje de la paz. ¿Qué está diciendo, hermano? Que si algunos quieren seguir en sus propios caminos, que déjelos que cada quien tome sus decisiones personales, sus deseos personales, sus decisiones personales, que cada uno de los hombres, hermano, cualquiera que sea, recibirá el pago por sus decisiones, ya sean buenas, ya sean malas. Aún sabiendo, hermano, que en el tiempo de la iglesia de Cristo, sabiendo que la iglesia de Cristo pronto será arrebatada, pronto tendrá un encuentro con su amado, pronto tendrá un encuentro con aquel que es su Salvador. Pronto, hermano, sucederá. A los tiempos que estamos, queda muy poco tiempo para que la iglesia de Cristo sea arrebatada y no tengamos una reunión con Él en los cielos. Pero muchos nos están preparando, hermano, para su venida. Sino que usted sabe que en el libro de, hermano, de Lucas nos enseña, hermano, que en este tiempo Dios está a través de su santo y bendito Espíritu Santo, hermano, ayudándonos a reconciliarnos con Él, a poner en orden nuestra vida, a poner en orden nuestro corazón, hermano, porque Dios mismo está
hermano, dice, preparándose, hermano, el camino para que Él descienda. Dice en Lucas 1, versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos a la bendita palabra, necesitamos reconciliarnos con Él, reconciliarnos en nuestro corazón, hermano, los hijos con el Padre, los hijos con el Padre, hermano, por medio del Espíritu, para que, dice, que estemos dispuestos a preparar para recibir al Señor cuando Él venga. Entonces, hermano, quiere decir que es tiempo de reconciliarnos, es tiempo de buscar la paz con nuestra relación para con Dios y para con nuestros hermanos. Es el tiempo de estar bien en nuestro corazón, porque nadie sabe la hora, nadie sabe el día de nuestra partida. Cada uno, hermano, debe de decidir en sus propios deseos cuál es el camino correcto. Pero aún sabiendo, hermano, que la iglesia de Cristo en este tiempo, el hombre no se prepara, el hombre no decide cambiar. Muchos no están preparándose para su venida, sino que están abandonando el camino de Dios. Y solo está viviendo un evangelio de palabras sin ponerlo en práctica. Y más cuando vemos que esta presencia, que esta venida, esta gloria de Dios se acerca cada día más. Pero yo veo cuando yo miro el pasaje de Proverbios 14, 12, que es en el pasaje en que Dios me habló, dice, hermano, hay camino, que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay un camino. Dice que al hombre le parece derecho, aunque en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento el del suyo. El simple todo lo cree, mas al avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Miren cuántas cosas pasa el hombre sabio y el hombre, hermano, que a su camino le parece derecho, pero ese camino es un camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho. Empiezo a meditarle, preguntarle al Señor cuál es ese camino que al hombre le parece derecho. El hombre, hermano, al hombre que le parece derecho su camino, es el hombre que parece el que anda bajo su propia opinión y no en la opinión de Dios. El camino que al hombre le parece derecho es aquel que, hermano, el que anda en su propia opinión. Debemos de estar caminando como en los días de Enoc, como los días de Elías, como los días, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, los cuales ellos fueron llevados y arrebatados para el Señor. La iglesia tiene que ser arrebatada, pero la iglesia, antes de ser arrebatada, tiene que caminar con el Señor. La iglesia de Cristo debe de caminar con su Salvador, debe de caminar con Jesús, debe de caminar y andar en el Espíritu. Estamos como en los días, hermano, o debemos de vivir como en los días de Enoc. Vivir para agradarle, como los días de Elías, llenos del Espíritu, hermano, con el fuego del Señor, pero como los días del Señor, llenos de obediencia. Con ese temor, hermano, que caracteriza a los hijos de Dios. Estamos como en los días de Abraham, cuando el Señor le dijo a Abraham en Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso,
anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que Abraham será tu nombre Abraham, porque te he puesto por nombre de muchedumbres de padre de muchedumbres de gente, y te multiplicaré en gran manera, y a ti y haré naciones de ti, y saldrán reyes de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el padre Abraham, nuestro padre Abraham, es aquellos que descienden todos, son los descendientes de la fe, son los hijos que fueron engendrados por la fe. Todo aquel que es que camina con la fe, todo aquel que dice que está en la fe, su camino debe de ser perfecto. El que dice que está en él debe de tenerlo a él en ese caminar del temor, en ese caminar de la honra. Por cuanto el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, los descendientes de Abraham, los descendientes de la fe, su caminar, hermano, su caminar es entonces son aquellos que hallan gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, quiere decir, hermano, que realmente los hijos que caminan en la fe son aquellos que caminan bajo la mirada, bajo los ojos de Dios. Por eso Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí, camina, que tu caminar sea perfecto, primeramente delante de mí y después delante de los hombres. ¿Qué está diciendo? Por eso la palabra caminar significa conducta, significa comportamiento, significa testimonio, significa llevar una vida en el Señor. Por eso Juan dice que todo aquel que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Por qué, hermano? Porque en el caminar del creyente debe de andar como Enoc, debe de andar como Elías, debe de andar con mi Señor Jesús, hermano, porque llenos de la palabra, llenos del Espíritu, llenos de temor, llenos de honra. El descendiente, todo aquel que se dice hijo de Abraham, todo aquel que se dice hijo de la fe, debe de andar como Él anduvo, debe de caminar, hermano, su camino debe de ser perfecto. Pero dice acá, hermano, que hay hombres que su caminar le creen que son perfectos, le creen que son rectos, le creen, hermano, que su caminar dice, hay hombre que al hombre le parece, el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, porque así caminaron, entonces ellos hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Enoc, hermano, Elías, nuestro Señor Jesucristo, pero también, hermano, Noé. Usted sabe que Noé caminó, dice en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Quiere decir entonces que Noé, dice, hermano, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué significa esto? Que esto nos enseña, hermano, que Noé no se agradó a sí mismo, sino que buscó agradar a Dios. Entonces, la palabra opinión, hermano, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, hermano, pero el hombre que parece derecho es el hombre que anda bajo su propia opinión. Entonces, eso quiere decir que la palabra opinión, dice en el hebreo, dice, hermano, en el Strong dice agradar, significa contento, significa donde bien te parezca, significa ojo, significa satisfecho. Entonces, hermano, quiere decir entonces, si la palabra opinión significa ojo, significa agradar, quiere decir
que el hombre, hermano, que anda en camino, el camino que le parece recto, el camino que le parece, hermano, derecho, es aquel que el hombre anda en su propia opinión. Quiere decir que vive para agradarse a sí mismo, que todo lo que hace le es agradable en sí mismo. Toda su opinión, todo razonamiento gira alrededor de él. Por cuanto mira las cosas que hacen, las mira agradables. No en vano el Señor dijo, verá, hermano, en 2 Timoteo 3:1 dijo, verá, que el hombre en este tiempo vendrá tiempos peligrosos donde el hombre dice, deseará, dice, amadores de sí mismo. Pero cuando mi Señor Jesús vino, hermano, y le dijo a sus discípulos que él quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. ¿Por qué lo que está diciendo? Porque acá entonces el hombre bajo su propia opinión, bajo el hombre que su camino le parece derecho, es aquel, el hombre que se mira a sí mismo y se agrada de sí mismo. Pero Noé dice, halló gracia ante los ojos de Dios. Quiere decir que Noé, Abraham, Enoc, Elías, mi Señor Jesús y todos los hombres, hermanos de fe, hombres escritos en la palabra, no vivieron para agradarse, no vivieron, hermano, para agradarse, sino que se negaron a sí mismo, como dicen Hebreos, hermanos, por la fe. Usted sabe que por la fe, dicen en Hebreos, ellos en Hebreos 11, empieza a decir, hermano, todas las cosas que hicieron por la fe. Por la fe, dice, no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso, antes fue traspuesto, tuvo buen testimonio, dice, tuvo de buen testimonio de ver agradado a Dios, dice en Hebreos 11, versículo 5, dice, tuvo buen testimonio. Quiere decir que el caminar de no fue de mucho testimonio. Por eso la palabra camino significa conducta, significa comportamiento, significa testimonio. Dice, quiere decir que Enoc, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiere decir, entonces, hermanos, que Enoc no caminaba bajo su propia opinión, Enoc no caminaba bajo sus propios gustos, sino que había dispuesto a agradar a Dios todos los días de su vida. Había propuesto, hermano, caminar bajo la mirada de Dios y no bajo sus propios ojos. Él no miraba, hermano, él no miraba lo que hacía, él miraba lo que Dios, hermano, le pedía a él. Por eso cuando Noé dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, hermano, halló gracia ante los ojos de Dios. Quiere decir entonces, hermano, que esto nos enseña que Noé no vivía para agradarse a sí mismo, sino buscó agradar a Dios. ¿Cuál es el camino de muerte? El camino que el hombre vive para agradarse a sí mismo y no vive para agradar a Dios. El hombre que busca agradarse a sí mismo es el hombre que camina bajo su propia opinión, bajo el hombre que cree que el camino que lleva es un camino derecho, porque anda en su propia opinión y no en la opinión de Dios. No anda bajo la mirada de Dios, sino que su caminar solamente puede mirar cosas agradables a él mismo. Por eso vemos en el Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dice, con Dios caminó Noé. Fíjese, hermano. Esta palabra caminar significa escapar, significa guiar, significa apartar, significa correr en el hebreo. Quiere decir entonces que el hombre, hermano, en su propia opinión, no se aparta del mal, no se aparta de lo que a Dios no le agrada. Si el creyente desea que su camino sea derecho,
Tendrá, hermano, y que desea que esté bajo la opinión de Dios, entonces debe de apartarse del mal y del pecado. Debe de apartarse de lo que está mal delante de los ojos de Dios. El hombre, hermano, entonces, que camina bajo su propia opinión y no bajo la opinión de Dios, no camina en su propio camino y no en el camino de Dios, es aquel hermano que vive, hermano, bajo sus propios razonamientos, bajo su propia idea. Es el hombre que camina, hermano, que vive para agradarse a sí mismo y no vive para agradar a Dios. El camino derecho del hombre es aquel que vive para agradarse a sí mismo y no se levanta a agradar a Dios, hermano. Ese es el camino de muerte. El camino de muerte es aquel que el hombre mira ante sus propios ojos que lo que hace es correcto. Proverbios 3:1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión. Vean lo que dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora dice aquí, ya no camine, ya no se aparte de ti la misericordia, la verdad. No te olvides de mi ley, ponlas en tu corazón, guárdalas en tu vida. Entonces dice, fíjate de Jehová de tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia sabiduría, no te apoyes en tu propio razonamiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabios en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Que tu camino, ese camino de hombre, es el camino que le parece derecho. Ese caminar del hombre muchas veces es bajo su propia opinión, bajo su propio razonamiento. Solamente mira lo que al hombre le cree que es agradable en sí mismo y no busca agradar a Dios, hermano, en lo que Dios dice en su bendita palabra. Solo vive para agradarse y no vive para agradar a Dios conforme a lo que está escrito. Por eso dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y guarda mi palabra. Dice, porque nunca se aparte de ti la misericordia, la verdad. Siempre que está diciendo, no te apartes de la misericordia, siempre corre la misericordia, siempre confiesa la verdad. Por eso dice, con verdad y misericordia se corrige el pecado, o con amor y verdad se corrige el pecado. Que está diciendo, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué está diciendo? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su camino es un camino de muerte. ¿Qué es lo que está diciendo? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermano, si te has salido del camino, si te has abandonado el camino, Dios dice, reconócelo, dile, Padre, me aparté del camino, Padre, me aparté, hice lo malo, pequé, me equivoqué. Señor, dile, Padre, pero aquí estoy. Reconozco que fallé, reconozco que me equivoqué, reconozco que pequé. Padre, ten misericordia de mí. Ya no andaré en vago, porque las cosas que le pasan al hombre es porque anda en su propia opinión, es porque anda en su razonamiento, porque cree que lo que hace es agradable. El camino de Dios es andar en la obediencia, por la obediencia de la palabra, el cual, hermano, la cual hace sabio al simple y hace que se aparte del mal. La versión La Viviente dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus pasos. No creas que eres tan sabio como para no tenerle miedo al mal. Honra al Señor y huye del mal. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas
y Él va a dirigir tus pasos. Ya no andarás en tus propios razonamientos, ya no andarás en tus propios caminos, ya no andarás en tu propia opinión, sino dejarás que Dios tome control sobre tu vida, dejarás que Él tome control sobre esas opiniones, sobre esas ideas, sobre esa forma de conducirte. Él tomará, pero es importante, hermano, dice que no seas propio, teme a Jehová y apártate del mal. Que esta otra versión dice, honra al Señor y huye del mal. Huye, es tiempo de huir, es tiempo de refugiarnos en el Señor, es tiempo de confiar en el Señor, es tiempo de dirigir nuestros pasos en el Señor. Por eso dice que el hombre de camino de muerte es aquel que anda en su propia opinión, es aquel que anda en su propio razonamiento, es aquel que lo que mira, por eso opinión significa ojos, o significa agradar, quiere decir que mira las cosas las mira agradable, como las miró Eva cuando estaba en el huerto. Como las miró Eva cuando estaba en el huerto. Dice que vio el fruto del bien y el mal, lo vio agradable ante sus ojos. ¿Por qué, hermano? Porque esta palabra, por eso dice la palabra opinión, significa donde bien te parezca, donde bien te parezca, significa ojo, significa satisfecho. El hombre que cree que anda en su propia opinión solo vive para agradarse a sí mismo y no para agradar a Dios, conforme a lo que está escrito. El hombre, hermano, que anda en su propia opinión, el hombre que anda en su propia opinión solo vive para agradarse a sí mismo y no para agradar a Dios. En su mente no está agradar a Dios. En su mente no está oponerse bajo la voluntad de Dios. Por eso dice, busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas. Dice, y Él dirigirá tus pasos. Pero no confíes en tu propia inteligencia, no confíes en tus propias opiniones, porque el hombre que confía en su propia opinión no vive para agradar a Dios, no vive para estar bajo la mirada de Dios, sino él vive para estar bajo su propia mirada, bajo sus propios ojos. ¿Por qué? Porque le gusta lo que hace, le agrada lo que hace en su vida. El creyente que anda en su propia opinión solo vive para agradarse a sí mismo y no para agradar a Dios. Es tiempo de cambiar, hermano. El tiempo de que Dios enderece nuestros pasos. Es el tiempo que Él dirija nuestro camino, que Él dirija nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Es el tiempo de poner nuestra vida bajo la voluntad del Señor. Es el tiempo de que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Quiere decir, ¿cuál es el camino que al hombre le parece derecho? Cuando el hombre anda en su propia opinión, cuando el hombre vive para agradarse a sí mismo y no vive para agradar a Dios. Oh, hermano, por eso veo yo que en Lucas 4 dice, es que importante entender, hermano, que la vida del hombre no es para agradarse a sí mismo, sino es para agradar a Dios. Por eso en Lucas 4:4 dijo el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Quiere decir que el hombre que vive para agradar a Dios, su vida está basada en lo escrito está. Está basada en lo escrito está. Porque, hermano, vive de lo que está escrito, vive de lo que Dios ha demandado a través de su palabra. No vive bajo su propia voluntad, sino vive de lo que el escrito está. Regresamos a Proverbios 14:12, dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte. Por eso dice el simple, todo lo que dice en el 15, mal avisado mira bien sus pasos. El hombre entonces de camino recto en su propio saber es la de un hombre simple. El hombre de camino recto en su propio saber es la de un hombre simple. Y un simple, la palabra simple significa tonto, significa seducible, significa ignorante, significa codicioso, significa lisonjear. Quiere decir entonces que un hombre simple es aquel que es engañado
y es seducido por la maldad. Es aquel que se deja llevar por su propia opinión. La versión dice, hermano, porque dice que es seducido y engañado por la maldad. Porque hermano, el hombre simple dice que usted sabe que la maldad lo llama. Dice Proverbios 9:4, cualquiera que no esté seguro de sí, venga acá. Dice la versión Kadosh. Alguno de la voluntad débil, ella dice, ven y come mi pan, bebe el vino que han mezclado para ti. No permanezcas inseguro de ti mismo, sino vive, camina en la senda del entendimiento. ¿Qué le está diciendo? Mira, tú eres inteligente, tú eres sabio. Dice, tú vivirás. No es cierto que vas a morir, porque esto fue lo que le dijo la serpiente, hermano, a Eva en el huerto. No es cierto que morirás. No es cierto que si tú caminas en la maldad, no es cierto que si tú caminas en el pecado, no es cierto que si tú caminas sin temor a Dios, no es cierto que si tú caminas agradándote a ti mismo vas a morir. No es cierto eso. Por eso digo aquí en esta versión, Proverbio dice, confía en el Señor. No creas que eres tan sabio como para no tenerle miedo al mal. Honra al Señor y huye del mal. No creas, dice no creas que eres tan sabio para tienes que tener temor para que puedas huir, dice, del mal. Tienes que entender que ese camino te va a llevar al camino de muerte y no lleva al camino de la vida de Dios. Por eso dice el hombre, hermano, ¿qué le está diciendo? Hermano, no seas tonto. Dice que la maldad llama a los simples y le dice, ven acá. Le dice, ven aquí. Dice a cualquier simple, ven acá. Los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino, que yo deja la simpleza y vivid y andar por el camino de la inteligencia. Le estaba ofreciendo una sabiduría, le estaba ofreciendo una inteligencia llenas de pecado, llenas de maldad. Está diciendo a los simples, a los tontos, a los que se engañan a sí mismos, a los ignorantes. Hermano, qué tan importante es buscar la palabra, qué tan importante es amar la palabra, qué tan importante obedecer la palabra, qué tan importante es cuando alguien se aferra a la palabra, hermano, provoca temor en la vida de aquel hombre, provoca que honre a Dios en la vida de aquel hombre. No anda bajo su propia opinión. Esto no es el evangelio, no es un camino de opinión, no es un camino, hermano, donde la gente pueda dar ideas. No, es un camino que hay que estar bajo los ojos de Dios. Es un camino que hay que vivirla para agradar a Dios. Por eso el hombre que se levanta y en su corazón no está a agradar a Dios, ya anda bajo su propia opinión, ya anda bajo su camino recto, que no es el camino de Dios. Porque el hombre camino recto a la opinión de Dios, hermano, es aquel hombre que vive para agradar a Dios y no para agradarse a sí mismo. Por eso dice que los simples llaman a los simples. La maldad ofrece una sabiduría llena de falta de temor y honra a Dios. Esta estructura de maldad, hermano, es la que engañó a Eva en el huerto, haciéndole creer que si comía del árbol del bien y del mal, sabiendo lo bueno y lo malo, iba a adquirir una sabiduría mayor que la que tenía aparte de Dios. Quiere decir que la maldad lo que le enseña a los simples, a aquellos hermanos que creen que están haciendo lo correcto. Aquel hermano es aquellos que se puede vivir en este camino sin temor a Dios, se puede vivir sin honrar a Dios. Ese es el hombre que su camino es de muerte. No se puede caminar, hermano, sin no tener temor a Dios, sin honrar a Dios todos los días. Le hizo creer en la maldad a Eva, a los Adanes le hizo creer. Por eso le dijo, dice en Proverbios 9, cualquiera que no esté seguro de sí, venga aquí. Y cualquiera que no esté seguro de su fe, que no se sienta seguro
venga para acá. Si alguno de voluntad débil, o sea, de una fe muy débil, ella dice, ven y come mi pan, bebe el vino que has mezclado para ti. Una mezcla de sus ideas, una mezcla. Por eso el hombre que vive mezclando su vida con lo bueno y lo malo, hermano, está mal. No permanezcas inseguro, dice, no permanezcas inseguro de ti mismo, sino vive la vida, vive la vida. No importa, tú sigues haciendo el mal, no importa, tú sigue, vive la vida, camina. Tú eres inteligente, eres sabio. ¿Qué te puede hacer la maldad? ¿Qué te puede hacer el pecado? ¿Qué te puede hacer lo que está mal? Tú vive la vida. Así piensa el hombre simple. Así piensa el hombre que cree que su camino es recto, que cree que su camino es derecho. No tiene intenciones de cambiar, no tiene intenciones de corregir su camino. ¿Por qué? Porque es un camino de muerte que lleva. Entonces esta maldad le ofreció, esta misma maldad de Proverbios le ofrece a Eva, le ofrece, hermano, una sabiduría que sepa lo bueno y lo malo. Porque usted sabe que en Génesis 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. ¿Qué enseñanza le dio la serpiente? Esta estructura de maldad le dio a los Adanes. Le dijo, no es cierto, si tú pecas no mueres. Si tú fallas, no mueres. No tienes necesidad de reconciliarte con Dios. No tienes necesidad de pedirle perdón. No tienes necesidad de hacer las paz con Dios. Te va a ir bien. Tú vive la vida. Tú vive la vida. No tienes necesidad de honrar a Dios. No tienes necesidad de temerle a Dios. No tienes necesidad de que te apartes. Porque la sabiduría que tienes, el conocimiento que tienes, te da la oportunidad de que no mueras. Entonces, pero dice, entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Por eso la palabra opinión significa de ojos abiertos. Quiere decir entonces que él cree que entiende que lo que hace es correcto. Dice, y serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué está diciendo? Tú vivirás. Ya no seréis, ya no vivirás para agradar a Dios, ahora vivirás para agradarte a ti mismo. ¿Qué es que provoca la maldad? Que el hombre viva agradándose a sí mismo y se olvide de agradar a Dios. ¿Qué es lo que provoca la maldad cuando está en la vida de un hombre? Que ya tenga ojos solamente para él y ya no tenga ojos para Dios. Que ande bajo su propia voluntad y no bajo la voluntad de Dios. Que ande en sus propios caminos y no en el camino de Dios. Ya no ande en el camino de la obediencia, en el camino del temor, en el camino de la honra. Ahora viva para agradarse a sí mismo. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable, dice, y era agradable a los ojos. También la palabra opinión significa agradable a los ojos. Entonces quiere decir que los hermanos lo que hizo es, entonces los hizo caminar sin temor y sin honra en el camino de Dios. Quiere decir que el hombre simple, el hombre hermano que cree que su camino es correcto, vive sin temor a Dios, vive sin honrar a Dios y piensa, hermano, que no le va a pasar nada si no se arrepiente. Piensa que no le va a pasar nada si no honra a Dios. Piensa que no le va a pasar nada si no se aparta del mal. Lo hizo caminar sin temor y sin honra a Dios. Ese camino era un camino de muerte. Porque
Vivir sin temor y vivir sin honra a Dios hará que el hombre no se aparte y se reconcilie con Dios. Proverbios 14:14 dice, el descarriado, dice en lenguaje de Biblia al día, dice, el descarriado se saciará con el fruto de su conducta. El descarriado, dice, se saciará con el fruto de su conducta. Reina Valera dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre del bien estará contento del suyo. ¿Qué está diciendo? Dice, el hombre descarriado se saciará con el fruto de su conducta, y lo mismo el hombre de bien. El simple cree que todo lo que dice será prudente, dice, el simple cree todo lo que se dice, pero el prudente mira dónde pone los pies. El sabio teme al mal y se aparta de él. El tonto sigue adelante sin preocuparse. El simple sigue adelante sin preocuparse. El hombre que anda bajo su propia opinión y su camino es de muerte, dice que sigue adelante sin tener ningún temor, sin tener ninguna honra a Dios. Cree que no le va a pasar nada. La versión Interna Viviente dice, el inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. El hombre bueno, el premio, dice, el premio de sus acciones. El ingenuo cree que todo lo que dice. El prudente se fija en dónde va. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Dice, el inconstante recibirá el pago de su inconstancia. Oh, hermano, por eso vemos que dice que no querrá cambiar su conducta. Y la palabra camino significa conducta, significa comportamiento, significa testimonio. No querrá cambiar su manera de comportarse, no va a cambiar su manera de dirigirse delante de Dios. No le importa, hermano. Proverbios 12, versículo 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión. Estoy bien, no pasa nada. No, hay que tener temor a Dios. Hay que tener temor a Dios, pueblo. Si Dios nos llama y nos dice, apártate del mal, apártate del pecado, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de reconciliarnos con Él. Es tiempo de volver a Él. Es tiempo de vivir para agradar a Dios. Es tiempo para vivir agradando a Dios. El camino derecho es el hombre para el hombre simple. Es el camino que vive para agradarse a sí mismo y no para agradar a Dios. Aquel que vive sin temor y aquel que vive sin honra a Dios. Ese es el camino que lleva a la muerte. El que no se aparta, el que no, hermano, no vive para desagradar a lo que está mal. Por eso dice en Proverbios, hermano, dice en Proverbios 30, versículo 12, hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su propia inmundicia, se cree limpio, pero no se ha limpiado de su inmundicia. Entonces, yo veo, hermano, que mi Señor Jesús estaba con sus discípulos, dice, enseñándoles a orar. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les digo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ni no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiere decir que cuando nos levantemos nosotros, hoy en este día y todos los días, pedamos en oración que Él dirija nuestros pasos en el Señor y que evite que caigamos en la maldad, que evite que vayamos en el camino de la maldad. ¿Cuál es el camino de la maldad? El camino de sin temor, el camino de sin la honra a Dios, sin dar un buen comportamiento, sin dar una buena conducta, sin dar un buen testimonio, porque esos son caminos de muerte. El simple cree que nada le va a pasar. El simple cree que no tiene uno por qué temer, no tiene por qué honrar, porque mientras siga así, cree que Dios está con él. Dice que es un camino de muerte. Dios mío, ayúdanos. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestros pecados. Dice: no se aparte de ti la misericordia y la verdad. Perdónanos, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, no queremos caminar, dile, Padre del cielo, sin temor, no queremos caminar sin tu honra. El hombre simple, dice que el hombre simple es aquel que anda en caminos de muerte, es aquel que camina sin agradar a Dios, sin ningún temor en su vida, porque piensa que nada le va a pasar, porque piensa que no es cierto que morirá. Total, es hijo de Dios y no es cierto que va a morir, y no es cierto que va en camino de muerte, no es cierto que le va a traer consecuencias, no es cierto que le va a traer dolor en su vida. Pero Dios es bueno, hermano. El camino de muerte es la del hombre simple, el hombre que cree que nada le pasa, el hombre que cree que se puede caminar sin temor, se puede caminar sin honra, sin arrepentimiento, sin apartarse, sin buscar la misericordia, sin buscar la verdad de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. ¿Cuál es ese camino? El hombre que camina bajo su propia opinión, aquel que vive su vida sin agradar a Dios, sin honrar a Dios, sin dar testimonio de que realmente es un hijo de Dios. Apártate del mal y pidamos a Dios en esta mañana que Dios nos ayude a cambiar y a enderezar nuestros caminos, que Dios nos ayude, hermano, a volver a hacer lo correcto. No esperemos que vivamos entre dos pensamientos, entre lo bueno y lo malo, porque la serpiente le dijo a Eva: no es cierto que morirás, no es cierto que si tú practicas lo bueno y lo malo, no es cierto que morirás, pero sí serán abiertos. ¿Qué está diciendo? Vivirás para agradarte a ti mismo y no para agradar a Dios. Quiere decir entonces que aquel que está en la maldad está en él. Hermano, solo tiene ojos para él, vive para él y solo se mira a él mismo. Ya no está bajo la mirada de Dios, ya no está bajo el escrutinio de Dios, y hallarás gracia, dice, y buena opinión ante los ojos de Dios. Hallarás gracia como lo halló Noé, como lo halló Abraham, como lo halló todos esos hombres. Hallaron gracia, que hicieron, entregaron su voluntad a Dios, de tal manera que su caminar fuera perfecto, su caminar fuera directamente en la obediencia. El camino de Dios es andar en la obediencia por la bendita palabra, y que hace al sabio, que hace al simple lo hace sabio. Cuando renuncia y desea caminar rectamente en el Señor. Hermano, el camino de muerte es aquel que se vive sin agradar a Dios, sin honrar a Dios, y que cree que todo aquel que está mal en su vida, cree que no le va a pasar nada. Oramos a nuestro Padre Celestial
pidiéndole, Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros, dirige nuestros pasos, Padre del cielo, en esta mañana. Te pedimos, Padre, que nos perdones todo pecado, toda ofensa. Señor, todo lo que hayamos hecho nos reconciliamos hoy contigo, pídeselo. Yo quiero volver a la senda, yo quiero volver al camino, dile, Señor. Quiero realmente caminar en el temor, quiero realmente caminar para agradarte. Quiero volver a estar contigo. Quiero ser como mi Señor Jesús, que ande para agradarte, Señor. Dile, Señor, yo me despojo esta mañana de todo lo que no te agrada, de todo lo que ni yo mismo me agrado a mí mismo. Te pido, Dios, que me perdones y me permitas estar siempre en tu presencia, que me permitas hoy y todos los días caminar en temor, caminar para agradarte. Yo me despojo, dile, Señor, de todo lo que no te agrada. Renuncio a todo, Señor, con tal de que tú dirijas mis pasos, con tal de tú, Señor, encamines mi vida para agradarte, Dios mío. Pedido, perdóname. Dile, Señor, por no buscar tu palabra. Gracias, Dios mío, por no buscar tu presencia. Señor, perdóname. Señor, quiero vivir para agradarte. Quiero vivir para hacer tu voluntad y no la mía. Aquel hombre que vive para hacer su voluntad, hermano, vive en caminos de muerte. Dios bendiga tu vida esta mañana. Reconcíliate con Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado. Lo importante es volver al camino de la rectitud, al camino derecho. El camino derecho es aquel que el hombre camina bajo la voluntad de Dios, el que vive bajo el temor a Dios, el que vive para honrar a Dios. Ese es el camino derecho. Esos son el hombre sabio que ve el mal y se aparta. Gracias Padre eterno por esta mañana. Gracias por los hermanos, las hermanas que se conectaron. Que Dios me los bendiga. Y aquellos que nos están mirando, que no aparecen en los comentarios, que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga. Envíen sus comentarios, hermanos. Ayúdenos a compartir esta bendita palabra, este mensaje, que llegue para todos aquellos necesitados. Inscríbanse en la página, en Ministerio Gracia, Misericordia y Paz, hermano, GMP Yucatán. Estamos en YouTube también, hermano, como Escuela de Ministerio Gracia, Misericordia y Paz. Ayúdenos a compartir la palabra. Les esperamos, hermano, el domingo a las 10 de la mañana en punto. Estaremos transmitiendo una palabra de vida diaria a tu corazón, a tu vida. Ayúdenos a compartirlos, hermanos, y les esperamos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Levántate y vuelve al camino del temor, vuelve al camino de la honra a Dios. No seas simple, sino sé sabio y teme a Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo.